hermanos? Buenas tardes. Ya. Bueno, pues vamos a nuestras Biblias, a Mateo 5, que es ahí donde estamos. Hoy terminamos el capítulo 5, por fin. Hoy vamos a dar fin a este capítulo y vamos, la semana siguiente comenzamos con el 6. Pero hoy vamos a estar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, en los versículos 43 al 48. Así que vamos todos ahí. Mateo 5, versículos 43 al 48. El Señor Jesús nos ha hablado de muchas cosas hasta el momento. Varias situaciones contrarias a las que seguramente pensaban en ese momento los escribas, los fariseos y la gente que estaba escuchando al Señor en ese momento. Y seguramente también contrarias a las que nosotros pensábamos antes de conocer estas verdades que el Señor está exponiendo en su palabra. Todo con el fin de una cosa: demostrarnos esa justicia que Él demanda, que en el versículo 5 dice que es mayor a la de los escribas y fariseos. Dice el versículo 20: porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, a partir de ahí habíamos dicho que el Señor está dando ejemplos de una mayor justicia, de una justicia más arriba, más elevada, que era la que, según el Señor Jesús, dice que teniendo esa justicia, habría acceso al reino de los cielos. Y llegamos así al capítulo 5, versículo 43, y voy a dar lectura. Dice así: ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tus enseñanzas que son muchas veces, la mayoría de las veces, contrarias a nuestra naturaleza, contrarias a lo que nosotros pensamos. Pero te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo nos enseñes lo que tú quieres, lo que tú demandas de nosotros. Ayúdanos a seguir por ese camino, a seguir tu ejemplo, como dice Pedro, a seguir tus pisadas. Te pedimos que nos ayudes a asimilar tus enseñanzas y saliendo de aquí a llevarlas a la práctica, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues en esta porción vamos a hablar acerca del amor hacia los enemigos. Algo que para este mundo no parece muy lógico, ¿verdad? No parece muy normal amar a los enemigos. Es bien fácil, ¿no? Cuando estamos haciendo cualquier actividad en grupo y alguien me ofende, ¿cuál es mi respuesta natural? ¿Cuál es mi respuesta normal?
pues la misma, ¿no? Alguien me ofende, bueno, pues yo también voy a hacerle lo mismo. Cuando estamos jugando básquetbol o fútbol, alguien me dio una pequeña patada, entonces yo dejo pasar un pequeño tiempo, unos minutos, y a la siguiente que me encuentre cerca con él, ¿qué hago? Pues me voy a desquitar, ¿verdad? Es lo normal, lo que hacemos siempre. No, pues que mi esposo me trató mal en la mañana. Ah, bueno, pues a la tarde no va a haber comida. Hay que ver a ver cómo le hace. Siempre en nuestra naturaleza, en nuestro corazón, está el desquitarse, el no amar a aquel que nos hace mal. Pero Jesús va a enseñar algo contrario, algo distinto. Los escribas y fariseos dice que tenían una manera de ver las cosas, una manera de interpretar la ley que Moisés había dado. Y eso es lo primero que vamos a ver. Vamos a seguir el mismo camino que hemos seguido pues en los últimos sermones. En primer lugar vamos a ver la enseñanza de los escribas y fariseos. Vamos a ver el versículo 43 y es ahí donde la vamos a encontrar. Ustedes han oído que se dijo, Jesucristo está hablando, está dando su mensaje a todo aquel que estaba escuchando en ese momento. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Interesante la primera parte. Amarás a tu prójimo. Algo bueno. Algo que no está nada fuera de lo que Dios podría enseñarnos. Amarás a tu prójimo. Pero la segunda parte es más interesante todavía. La segunda parte dice, y odiarás a tu enemigo. Era lo que los escribas y fariseos habían interpretado, habían entendido de la enseñanza del Antiguo Testamento. Pero para eso pues necesitamos ver qué es lo que la ley enseñaba, qué es lo que Moisés había dicho en la ley. Para eso necesitamos ir al Antiguo Testamento. Y vamos a ir al libro de Levítico capítulo 19. Y vamos a ver el versículo 33 y versículo 34. ¿Están ahí? Bueno, dice. Vamos primero al versículo 18. Dice así. Vayamos al 17. No odiarás a tu compatriota en tu corazón. Ciertamente podrás reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Entonces esta es la ley. Esta es la enseñanza que Moisés había dejado. No odiarás. ¿A quién? A tu compatriota. ¿Quién era el compatriota de los judíos? Otro judío. Los demás judíos. No los odiarás en tu corazón. Dice, ciertamente, verdaderamente puedes reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. Luego dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. ¿Quiénes son los hijos del pueblo de los judíos? Pues los otros judíos también. Sino que en lugar de odiarlo, en lugar de vengarte, ¿qué dice que debes hacer? O que ellos debían hacer, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es una parte importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, vamos a otro versículo ahora sí. Ahí mismo en el capítulo 19, en el versículo 33 y 34. Hasta aquí la ley ha hablado de tu compatriota, de los hijos de tu pueblo, de los judíos.
Ahora en el versículo 33 y 34 dice, cuando un extranjero, ¿quién era un extranjero? Alguien que no era del pueblo de Israel, alguien que no era judío, resida con ustedes en su tierra, no lo maltratarán. El extranjero que resida con ustedes le será como uno nacido entre ustedes, y lo amarás como a ti mismo, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor, su Dios. Entonces, en el primer pasaje habló de los compatriotas, de los judíos. Luego va a hablar de los extranjeros. Si algún extranjero viene y reside y vive con ustedes en la tierra de Israel, ¿cuál va a ser su trato hacia esa persona? Dice, no lo vas a maltratar, más bien lo vas a tratar como si fuera uno que nació entre ustedes, como si fuera uno de tu propio pueblo. En lugar de maltratarlo, en lugar de odiarlo, en lugar de tratarlo mal, dice, lo amarás como a ti mismo. ¿Y cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? Porque ustedes también, dice, fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Recuerden ese tiempo. ¿Cómo fueron tratados ustedes? ¿Cómo fueron tratados los israelitas en Egipto? Mal. Eran esclavos, obligados a trabajar desde que amanecía hasta que el sol se ponía. Recuerden, ustedes fueron extranjeros, fueron esclavos en una tierra que no era suya y fueron tratados mal. Por lo tanto, cuando alguien de otro pueblo venga a ustedes, no los traten como ustedes fueron tratados. Muéstrenles misericordia. Ámenlos como a ustedes mismos. Esa era la enseñanza del Antiguo Testamento. Esa era la enseñanza que Moisés dejó en la ley. Pero, ¿qué es lo que ellos entendieron? Bueno, si la ley dice, ama a tu prójimo, como consecuencia lógica, ¿qué vamos a hacer con aquel que no es mi prójimo? Bueno, pues, si a mi prójimo lo amo, entonces, a mi enemigo, lo odio. Esa era la interpretación que ellos habían dado. Eso ya era lo que ellos creían, era lo que ellos habían entendido, basados en esos mandamientos. Ama a tu prójimo. Bueno, si aquí dice que tengo que amar a mi prójimo, por lo tanto a mi enemigo, pues lo voy a odiar, todo lo contrario. ¿Habían entendido ellos este mandamiento? Bueno, lo habían entendido a medias, porque más bien habían agregado a este mandamiento. En este mandamiento, en la ley, en ningún lugar dice que deben odiar a sus enemigos. Más bien ellos habían añadido esta parte. Habían añadido a la ley de Dios. Ama a tu prójimo. ¿Estaba bien? Sí, lo dice la ley. Pero odia a tu enemigo. Eso no estaba. Eso no aparecía. Veamos cómo ellos entendían lo que la ley decía. Vamos a Marcos, vamos al Nuevo Testamento ahora. ¿Qué es lo que los fariseos y escribas entendían y enseñaban? Vamos a descubrirlo ahí en Marcos capítulo 12. Vemos el versículo 32. Bueno, veamos desde el 28 para poder comprenderlo. Cuando uno de los escribas, ¿recuerdan quiénes enseñaban esto? Los escribas y los fariseos. Bueno, aquí estamos viendo un ejemplo de uno de los escribas. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir, y reconociendo que Jesús les había contestado bien, le preguntó: ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda
tu fuerza. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el versículo 32. Y el escriba le dijo: muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno, y no hay otro además de Él, y que amarle a Él con todo el corazón, y con todo el entendimiento, y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. ¿Habían entendido los escribas esta parte de amarás a tu enemigo, a tu prójimo? Sí. Un escriba viene y le pregunta a Jesús le responde: este es el mandamiento mayor. Y él dice: sí, lo entiendo, es verdad lo que estás diciendo, es verdad que la ley dice así. Entonces ellos entendían esta parte. Ahora vayamos a Lucas 10. Estamos de acuerdo hasta este momento con los escribas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Es verdad? Sí, dijo el escriba, es verdad. Has hablado bien. Estás en lo correcto, maestro, le dijo a Jesús. Bueno, ahora veamos Lucas, capítulo 10. Vamos a ver el versículo 25 y un poco más adelante. Dice: cierto intérprete de la ley. Ahora está aquí otro hombre. Un intérprete de la ley. ¿Quién era un intérprete de la ley? Era un hombre experto en la ley de Moisés. Era un hombre que había estudiado mucho y se había vuelto experto en la ley, en lo que Moisés había enseñado. Dice: se levantó, y vean lo que hace. Y para poner a prueba a Jesús, dijo: maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Bueno, él preguntó, y Jesús, ¿cómo responde? Con otra pregunta: ¿qué dice la ley? ¿Qué es lo que tú lees en ella? Y entonces este hombre, intérprete de la ley, experto en la ley de Moisés, va a responder en el versículo 27. Respondiendo él, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él, es decir, el intérprete de la ley, justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Entonces, ¿entendían la primera parte? ¿Amarás a tu prójimo como a ti mismo? Sí, lo entendían muy bien. Pero ¿saben qué era lo que no entendían? Bueno, esto nos revela la última pregunta que este hombre hace: ¿y quién es mi prójimo? De la respuesta a esta pregunta, o de la respuesta que ellos tenían a esta pregunta, es donde nace esta alteración de la ley. ¿Y quién es mi prójimo? Si preguntamos aquí, ¿quién es tu prójimo? ¿Qué me contestarían? Algunos dirían todos, pero ¿cuáles son todos? Todos los que estamos aquí, todos los que viven en mi casa, todos los que son de mi familia, mis padres, mis hermanos, mis tíos, mis primos, y hasta ahí nada más, porque los otros son un poco más lejanos, ¿no? Ya, como que ya no cuentan como mi prójimo. Mi prójimo son solamente los de Comunidad Gracia Redentora, son solamente los de pues la colonia o el pueblo donde vivo, los de mi barrio solamente los oaxaqueños, solamente los del sur de México, solamente los mexicanos nada más. ¿Quién es mi prójimo? Y de ahí surge esta pues bastante grave distorsión de la ley de Dios. Vimos, la primera parte existía en la ley: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero la segunda, y odiarás a tu enemigo, esa no estaba. Esa surge de la respuesta que ellos piensan de quién es su prójimo.
estaba buscando qué quiere decir prójimo. Me metí al bendito internet para encontrar una respuesta a una definición. Y el internet dice así: ¿qué significa prójimo? Bueno, viene de la palabra próximo. Por lo tanto, prójimo designa a la persona que está cerca, la que está próxima. De manera más clara, los que viven en mi casa, mis familiares, mis paisanos, o los que profesan mis mismas creencias. De esa manera lo entiende el mundo. Mi prójimo son los más cercanos a mí, mi familia, mis amigos, los que creen lo mismo que yo, tal vez los que hablan el mismo idioma que yo, tal vez los de mi mismo sexo, los de mi mismo, a los que le gusta lo mismo que a mí me gusta. Hay muchas maneras en que nosotros podemos entender quién es nuestro prójimo. Y fue precisamente así como esta palabra de prójimo fue entendida por los escribas, por los fariseos, por los judíos. Amo a los míos y odio pues a los que no son míos. Amo a los cercanos a mí y tengo derecho a odiar a los que pues no tienen nada que ver conmigo, a los que no los conozco, a los que jamás los he visto en mi vida. Era la manera en que ellos entendían esto. Y muchas veces, en la actualidad, es la manera como nosotros lo entendemos. ¿A poco no? Muchas veces suceden desastres naturales, vamos a decir. Entonces empiezan algunas organizaciones, ¿no? Pues vamos a enviar ayuda, no sé, a donde están las inundaciones ahorita. Se empiezan a recolectar y te llega la noticia, van a empezar a pues recolectar despensas para mandar a Chiapas, supongamos. Y entonces pensamos, pero ¿debo ayudarlos yo a estas personas? ¿Debo mandar algo para ellos? Si no los conozco, no sé ni dónde queda Chiapas, tal vez nunca yo vaya ahí a esos lugares, así que no es muy importante para mí, no me interesa. Prefiero ayudar a mi vecino que se quedó sin comer el día de ayer, así que él es más cercano a mí, entonces a él ayudo. Pero a los demás no me importa mucho. Decimos, ellos no son mi prójimo. Pero Jesús va a venir con una enseñanza revolucionaria, una enseñanza que les va a casi volar la cabeza, va a tirar una bomba a sus corazones y les va a cambiar totalmente la manera en que ellos veían las cosas, en que ellos entendían quién era su prójimo. Vamos a ver ahora la enseñanza de Jesús en el versículo 44. Ya vimos la primera parte, la enseñanza de los escribas y fariseos. Ahora vamos a ver qué es lo que Jesús enseña. Versículo 44. Pero yo les digo, dice Jesús, ustedes enseñan esto, ustedes han oído esto, pero pongan atención, porque aquí va lo que yo les voy a decir. Aquí va lo que yo los voy a enseñar y de la manera verdadera como ustedes deben vivir. Dice el versículo 44. Amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Si ven cómo Jesús no hace énfasis no vuelve a repetir amen a su prójimo. Ya no dice, Jesús no vuelve a tocar el tema. ¿Por qué? Porque sabe que ellos lo han entendido bien. Simplemente Jesús dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos. Jesús confronta o ataca directamente la enseñanza errada de los escribas y fariseos, que decía, odien o odiarás a tu enemigo. ¿Qué dice Jesús? Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Y va más allá todavía. Y oren por los que los persiguen. Un enemigo, ¿quién puede ser un enemigo? Alguien al que tal vez no le caigas bien. O que él no te cae bien a ti. Pero tal vez no pasa de ahí.
oh, ese es mi enemigo porque el otro día, pues, no me quiso hacer un favor, así que automáticamente se convirtió en mi enemigo. Y cuando él quiera venir a pedirme un favor, yo tampoco le voy a hacer el favor. Pero queda ahí. Pero la segunda parte sube de nivel todavía. Dice, oren por los que los persiguen, aquellos que están continuamente tratando de ofenderte, persiguiéndote. Y es lo que Jesús está enseñando. Amen a sus enemigos. Y cuando Jesús dice amen a sus enemigos, no está diciendo simplemente, no, pues ayúdale en lo que puedas o no le hagas mal. ¿Recuerdan la primera enseñanza? Amen a su prójimo como a ti, o ama a tu prójimo como a ti mismo. Es un amor mayor, es un amor más grande, es un amor como el de Dios. ¿Cómo amamos o cómo nos amamos nosotros? Queremos lo mejor, siempre queremos lo mejor para nosotros. Y eso lo podemos ver simplemente en nuestras casas. Estamos escuchando cierta música. Mi esposa está escuchando cierta música. Supongamos que está escuchando, no sé, a la Ivy, digámoslo así. Está escuchando buena música, pero a mí como que no me gusta mucho escuchar esa música. A mí me gusta más como algo más como Ari, vamos a decir, me gusta más Redimidos, más flow. Y entonces yo vengo y digo, cambia la música y ponga Redimidos. ¿Pero por qué si yo estoy escuchando esa música? Pero es que a mí me gusta más Redimidos. ¿Qué estoy haciendo? Me amo y quiero escuchar lo que a mí me gusta. Va a ser algún tipo de comida y a mi esposa vamos a suponer que le gustan los camarones, no sé, empanizados, o un ceviche de camarones, vamos a decir. Y a mí como que no me gusta tanto, a mí me gusta más comer un pollo asado. Y mi esposa dice, quiero hacer ceviche de camarones, ¿qué dices? Pero mejor comamos pollo asado, sabe más rico. ¿Por qué? Trato de complacerme a mí mismo. Ese es el amor a nosotros mismos. ¿Y cómo dice Jesús que debemos amar a nuestro prójimo? Como a nosotros mismos. Es algo bien complicado, ¿no? Amar a otro como me amo a mí. Vamos a suponer que yo tengo algún recurso y veo que, vamos a suponer que David tiene unos tenis medio rotos ya. Y yo quiero regalarle unos tenis. Entonces me voy a la tienda, pero empiezo a ver los precios, ¿no? Bueno, yo también me voy a comprar unos tenis en ese mismo momento, porque los míos también andan medios mal. Entonces veo las tiendas y empiezo a ver los precios y veo unos tenis así, unos Jordan, ¿no? De esos bien espectaculares y caros aparte de todo. Entonces veo y digo, bueno, para mí los Jordan, para mí, me gustan, son caros pero no importa, me siento cómodo con ellos. Y para David, híjole, están un poquito caros, no, mejor vámonos al mercado, ahí tal vez encuentre unos para ellos y que no afecte tanto mi economía. ¿Lo estoy amando igual que a mí? No. Si lo amo igual que a mí, ¿qué le voy a comprar? Los mismos, exactamente. Qué difícil es hacerlo, pero es el amor que Jesús demanda. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y la enseñanza que explota en la cabeza de todos, y no solamente a tu prójimo, sino también a tu enemigo, aquel que no le caes bien o aquel que no te cae bien. Y no solamente a ese, sino a aquel que te está persiguiendo, aquel que trata de hacerte daño constantemente o continuamente. ¿Es posible? Híjole, es difícil, ¿no? Es complicado. Pero es la enseñanza que Jesús está dando. Ama a tu enemigo. Pero ahora, ellos habían entendido que su prójimo era los de su pueblo, los mismos judíos. Pero si ellos se metían a esto en que mi prójimo solamente son los demás judíos,
entraban en otro dilema más grande, porque entre los judíos había diferentes divisiones. Por ejemplo, había varias sectas religiosas como los fariseos. ¿Cuáles eran otros? Los saduceos también, que eran un grupo contrario a los fariseos. Entonces, si decían los fariseos, bueno, yo voy a amar a mi prójimo, ¿cuáles son mi prójimo? Ellos podían decir, bueno, pues son todos los judíos, pero tal vez alguien se ponía más estricto. Bueno, sí, pero entre nuestro pueblo hay otros grupos. Entonces, los fariseos decían, bueno, yo no voy a amar a los saduceos porque no concuerdan con lo que yo creo. Por ejemplo, los saduceos, había una enseñanza que ellos negaban, que era la resurrección. Ellos no estaban de acuerdo, los fariseos sí. Entonces podían decir, bueno, los fariseos, solamente mi prójimo son otros fariseos. Entre los judíos había distintos grupos. Habían otros que eran rebeldes, que eran ¿cómo se llamaban? Los celotes, que eran un grupo de revolucionarios, que eran criminales que financiaban su movimiento asaltando y matando a otros de su mismo pueblo a veces, atacando a veces a los romanos, pero había varios grupos. Entonces era difícil para ellos determinar quién era su prójimo. Pero Jesús después les va a enseñar y les va a decir y les va a aclarar quién es el prójimo. Y nos lo va a aclarar a nosotros también. Como dijimos, nosotros pensamos que nuestro prójimo son los más cercanos a nosotros, aquellos que tienen la misma sangre que nosotros, o nuestros hermanos de la iglesia. Justamente ayer o antier estaba viendo en el Facebook una imagen que decía, oye hermano, puedes ser amigo de otros cristianos que asisten a otra iglesia, porque somos un cuerpo, no somos una pandilla. Y eso es algo que se hace como real, ¿no? A veces alguien viene a esta iglesia y de repente dice, no, pues me queda más cómoda a otra iglesia. ¿Y qué pasa? Es como que dejamos de hablarle y dejamos de tener contacto con él porque pues ya no pertenece a nuestro grupo. Pero no es así. Sigue siendo nuestro hermano, sigue siendo nuestro prójimo. Y es lo que va a enseñar Jesús. Ahora, ¿qué decía el Antiguo Testamento en cuanto a esto de odiar a los enemigos? ¿Será que el Antiguo Testamento apoyaba esto? ¿O lo negaba? ¿O no decía nada totalmente? Bueno, vamos a Deuteronomio, al quinto libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 23. Deuteronomio 23, versículos 3 y 4. Dice, ninguna amonita ni moabita entrará en la asamblea del Señor, ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrará jamás en la asamblea del Señor, porque no fueron al encuentro de ustedes con pan y agua en el camino, cuando salieron de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Pero dice luego, pero el Señor tu Dios no quiso escuchar a Balaam, sino que el Señor tu Dios te cambió la maldición en bendición, porque el Señor tu Dios te ama. Versículo 6, nunca procurarás la paz ni la prosperidad de ellos en todos tus días. Versículo 7, no aborrecerás al edomita porque es tu hermano, no aborrecerás al egipcio porque fuiste extranjero en su tierra. Los hijos de la 3ª generación que les nazcan podrán entrar en la asamblea del Señor. Este versículo es interesante. Habla acerca de los amonitas, de los moabitas. ¿Recuerdan a alguien que era de este pueblo de Moab? Ruth era de Moab. Bueno, y aquí hay una prohibición del Señor hacia ellos. No los dejarás entrar a la asamblea
del Señor. Dice algo interesante en el versículo 6. Nunca procurarás la paz ni la prosperidad de ellos en todos sus días. ¿Suena ódialos esto? Pues yo no sé, pero no creo. Dice que nunca vas a procurar la paz, posiblemente refiriéndose a nunca vas a hacer alianzas con ellos, pero no necesariamente dice que los vas a odiar, no necesariamente dice que son tus enemigos, dice que no vas a procurar la paz con ellos, tal vez refiriéndose a no vas a hacer alianzas con ellos, no vas a hacer negocios con ellos. Vamos a ver otro versículo, Éxodo 23. En el versículo 9. Esto también es bastante importante y bastante interesante. Dice: si encuentras extraviado al buey, ¿de quién dice? De tu enemigo, o su asno, ciertamente, ¿qué vas a hacer? Se lo devolverás. Si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, no se lo dejarás a él solo, ciertamente lo ayudarás a levantarlo. ¿Qué dice? Si encuentras extraviado al buey de tu enemigo, no dice espántalo y que se vaya más lejos para que no lo encuentre, no, dice tómalo y devuélveselo. Si de repente aquel que te aborrece, el que te odia, viene del trabajo y por tanta carga su asno se cae, y lo ves ahí luchando con su asno para tratar de levantar. ¿Alguna vez han tratado de levantar un burro cansado? Híjole, es imposible. No se puede. Le pegas, hagas lo que hagas, no se va a levantar. Y dice, si lo encuentras en esta situación, ¿qué vas a hacer? No dice ponte encima para que pese más y no lo pueda levantar. Dice, ayúdalo a que lo levante. Esa es la respuesta que nos da la ley en cuanto a esto de odiarás a tu enemigo. No dice, más bien dice, si es tu enemigo, si te odia a este hombre al que le está yendo mal, ayúdalo. Haz un bien o hazle el bien. Eso es lo que dice en la ley en cuanto a esto. ¿Los fariseos estaban equivocados? ¿Los escribas estaban equivocados? Demasiado equivocados. Pero era la enseñanza que ellos habían dado al pueblo por muchos años. Odia a tu enemigo. Odia a tu enemigo. Y se ve demostrado luego. Pero Jesús necesitaba aclarar quién era el prójimo para que esa enseñanza pudiera hacer efecto en ellos. ¿Recuerdan la parábola del buen samaritano? Un hombre venía y de repente lo asaltaron. No se dice de dónde era el hombre, pero pues se puede deducir que era un judío, porque pasan, creo que como 2 personas antes. Viene un sacerdote, lo ve tirado ahí, pero ¿qué hace? No lo ayuda, más bien pasa a un lado y se va. Viene luego un levita, lo ve y ¿qué hace? Lo mismo, pasa por el otro lado y se va. Pero de repente viene bajando un samaritano. ¿Quién era un samaritano? Era un enemigo de los judíos. Los judíos los trataban como a la basura, como perros les decían. Eran inmundos para ellos. No había una relación con ellos. ¿Recuerdan el pasaje de la mujer samaritana con Jesús? Jesús está en el pozo y de repente le dice, oye mujer, tengo sed, dame agua. ¿Y qué dice ella? ¿Cómo me pides agua a mí, que soy samaritana? Soy mujer y aparte de mujer soy samaritana. Somos enemigos, tú y yo, ¿no lo sabías? Entonces estos eran enemigos, se aborrecían entre ellos, del uno al otro había odio, podemos decirlo. Pero este hombre, el buen samaritano, como se le llama en la parábola, ve a este hombre tirado, mal herido, y ¿qué hace? Lo levanta, le limpia sus heridas, se lo lleva a una posada, a un hotel, podemos decir, lo deja ahí, se lo deja encargado al encargado del hotel y le dice, cúralo,
atiéndelo hasta que esté bien, y yo te lo voy a pagar. Este hombre estaba amando como a sí mismo a un enemigo. Y entonces Jesús hace una pregunta a este hombre que le había hecho la pregunta anterior. ¿Quién es tu prójimo? ¿Cuál fue el prójimo de este hombre? No, pues aquel que se compadeció de él. ¿Quién es nuestro prójimo entonces? Dice Jesús. Todo aquel que está o que necesita o aquel que se encuentra en necesidad. No importa si es tu amigo, tu hermano, tu mamá o tu papá o tu enemigo. Si necesita ayuda, es tu prójimo. Si necesita amor, es tu prójimo. Por lo tanto, partiendo de esa enseñanza de Jesús, ¿quién es nuestro prójimo? Todos. No todos los que estamos aquí, sino todos los hombres. No importa qué idioma hablen, no importa qué es lo que crean, no importa su sexo, su raza, su nacionalidad, no importa su grupo étnico, todos, dice Jesús, son tu prójimo. Por lo tanto, debes amarlo como a ti mismo. Bueno, estamos tardando bastante. Otro poquito y terminamos. Entonces, Jesús aclara, todos son nuestro prójimo. Por lo tanto, vamos a amarlos a todos. Y seguimos leyendo Mateo 5:45. ¿Cuál es el propósito de amar a los enemigos? ¿Cuál es el propósito de amarlos como a nosotros mismos? ¿Cuál es el propósito de orar por aquellos que nos persiguen? Bueno, versículo 45 al 48 dice, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. ¿Cuál es el propósito de amar a los enemigos entonces? Dice Jesús, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Ahora aquí hay un pequeño conflicto. ¿Podemos entender mal esto? ¿Debemos amar para llegar a ser hijos de Dios? Bueno, no. Pablo muchas veces aclara que la salvación, que el llegar a ser hijos de Dios, no es por obras, no es por amar a otros, no es por hacerles bien a otros. Es solamente por fe, por gracia, por medio de la fe. Hay una anotación en la Biblia de las Américas que dice que esta palabra o esta frase puede traducirse para que muestren que son hijos de su Padre. El carácter del cristiano. ¿Cuál es el carácter del cristiano? ¿Cuál es una cualidad en el cristiano? Amar como Dios ama. No solamente a sus amigos, no solamente a los que le caen bien, no solamente a su familia ni a sus hermanos, sino a todos, incluyendo a sus enemigos, incluyendo a aquellos que les hacen mal. Y Jesús nos dio muchos ejemplos de eso. ¿Recuerdan cuando estaba en la cruz? Estaba en agonía. ¿Y cuál fue su oración? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué mandó Jesús? Oren por los que los persiguen. ¿Y qué hizo Jesús? Oró por aquellos que lo estaban crucificando. ¿Recuerdan a Esteban cuando estaba siendo apedreado? ¿Qué hizo? Lo mismo, oró también. Señor, no les tomes en cuenta esto, no les tomes en cuenta este pecado. Y hay muchos ejemplos que el Señor nos da en su palabra. Y dice, yo lo hice, ustedes también pueden hacerlo. Y haciéndolo van a mostrar, es una evidencia que son verdaderos hijos de Dios. Y luego sigue hablando más. ¿Por qué? ¿Cuál es el carácter de Dios? Dice aquí, porque Él, el Padre que está en los cielos,
hace salir sobre su sol sobre malos y buenos. No escoge. No llueve solamente, no hace sol solamente en la casa de David y en mi casa no. Debería, posiblemente. Pero Dios hace salir su sol en su casa, en mi casa y en la casa de todos. Y en la casa de los que están allá afuera y de los que acaban de matar a una persona por allá en un asalto, igual. Y dice también, y hace llover sobre justos e injustos. La lluvia es para todos. Dios muestra amor de esa manera sobre todas las personas. Y dice, porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? ¿Quiénes eran los recaudadores de impuestos? Normalmente eran judíos que se habían vendido o alquilado al gobierno romano, a los enemigos del pueblo judío, a los que los oprimían. ¿Para qué? Para cobrar impuestos. Vamos a suponer que David tiene su perrita, ¿cómo se llama? Cookie. Y David quiere venderle a Cookie a Omar. Y entonces por esa venta hay que pagar un impuesto. Y el gobierno romano dice, bueno, la perra cuesta pues como 2,000 pesos. Tú tienes que pagar como 200 de impuesto. Pero el recaudador de impuestos no cobraba 200 que el gobierno establecía. Él cobraba 600 de impuesto. Y esos 400 que sobraban eran para él. Eran personas pues bien ambiciosas y que acumulaban riquezas a costa de sus propios compatriotas. Y entonces eran mal vistos, eran odiados por los judíos también. Son unos tramposos, ladrones que son de nuestro pueblo, pero son traidores a la patria. ¿Y saben quién escribió este Evangelio de Mateo? Pues un recaudador de impuestos. Entonces sabía de lo que hablaba, sabía de lo que escribía, entendía muy bien este odio que había hacia ellos. Pero dice, aman. ¿Qué recompensa hay si ustedes aman solamente a los que los aman también? ¿No hacen lo mismo estos recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Dice, ustedes sean diferentes y muestren que son hijos de Dios. Y el último versículo para terminar. Dice, por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. ¿Qué le estaba pidiendo Jesús? Sean perfectos. Cuando escuchamos la palabra perfectos es como sin falla, o lo entendemos así, sin falla, sin pecados tal vez, pero no era la definición, podemos decir así, o la interpretación. Más bien, está diciendo, sean ustedes perfectos en amar a sus enemigos, así como su Padre ama a sus enemigos. Esta palabra perfectos dice que puede ser traducida como acabado, completamente desarrollado, o que nada le falta. Entonces, sean ustedes completos en amar a sus enemigos, así como su Padre ama a sus enemigos. Y vamos a decir, ¿a poco Dios ama a sus enemigos? Y simplemente podemos poner un espejo y vamos a ver, ¿no? Pues aquí está el enemigo de Dios. ¿No es lo que dice Pablo? Ustedes eran enemigos de Dios, pero Dios los ha reconciliado por medio de Cristo. Si quieres una prueba de que Dios ama a sus enemigos, simplemente mírate a ti mismo, que eras un enemigo de Dios, merecedor de la ira de Dios, pero que Dios en su amor envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti, para reconciliarte consigo mismo. Hemos sido reconciliados con Dios por el amor que Él tiene hacia nosotros. A partir de ahora es necesario aprender a amar a nuestros enemigos, aunque sea difícil, aunque sea complicado. Cristo nos ha dado ejemplo, dice Pedro, para que sigáis sus pisadas, para que sigamos sus huellas. Nos ha capacitado con su Espíritu Santo para que podamos hacerlo. ¿Va a ser difícil? Por supuesto, no es fácil para mí ni para ti mostrar amor a alguien que trata de hacerte mal, que continuamente te está haciendo mal, o alguien que te hace una tranza, ¿no?
No, pues amigo, te vendo esto. Mira, está buena esta máquina, te la vendo por 2,000 pesos. Y dices, ah, no, pues está barata, ¿no? La compro. Y cuando llegas a tu casa, intentas prenderla, no prendió, no sirve, está descompuesta. Y no es fácil para ti ir con este amigo y decirle, oye, me hiciste una tranza, pero igual te amo, te invito a una cena. ¿Qué es lo que quisieras hacer en ese momento? Ir y darle, ¿no? Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Jesús? Ama a tu enemigo. Si te hizo mal, hazle bien. Y es lo que nos enseña. ¿Y ahora qué es lo único que queda? Pues cuando salgamos de aquí, tratar de practicarlo. Vamos a fallar muchas veces, pero Dios nos ha capacitado para poder hacerlo. Debemos ver a Dios. Así como Él me perdonó siendo yo su enemigo, puedo perdonar a otros. Así como Él me amó siendo yo su enemigo, puedo amar a otros también. Así que eso es todo por hoy, hermanos. Gracias.